vemos el mapa un poco más lejano, queda como una gran extensión de desierto desde la ciudad de Tinduf hasta la frontera propiamente dicha con el Sáhara Occidental, Marruecos y Mauritania, ¿no? Hay una serie como veis, comunicaciones hasta la frontera. Pues en esa zona sur es en la que se sitúan algunos de los campamentos de refugiados. Concretamente nos encontramos 5 aquí, ¿no? Que van a ser el de, si no me equivoco con todos los nombres, el de Rabuni, el de Smara, el de Bojador, el de Ausret y el de El Ayun. Son los 5 que se encuentran en esta zona. Si vamos un poco más al sur, porque está a más de 100 kilómetros de estos 5 campamentos, nos encontramos mucho más dentro del desierto el de Dakhla, que son los 6 campamentos que se han establecido en Argelia con los nombres de las localidades que tenían bueno, las principales, ¿no? O de las más importantes que tenían los saharauis en el Sáhara Occidental y que ahora están bajo control y ocupación marroquí, que bueno, también es controvertido, ¿no? Porque se puede hablar también de anexión más que de ocupación, ya que no se trata de una presencia militar temporal, ¿no? Al final esto está administrativamente bajo control marroquí en este momento. Y bueno, pues nosotros hemos estado en el de Rabuni, como decía, porque Rabuni es donde se encuentra la zona de facto que ejerce la capitalidad administrativa. Todos los ministerios, el gobierno se encuentran en el campamento de Rabuni. Y por otro lado, también hemos podido hacer algunas visitas, más breves o no, pero muy interesantes, temporalmente a Bojador, pero sobre todo a Smara. Smara, que es una de las más pobladas, una de las que tiene más población y que siguen creciendo, ¿no? Al final esto ya son como ciudades, estamos hablando de, aunque no tengo todavía un censo fiable, yo no me fío mucho de las informaciones que me han ido llegando porque varían mucho en función de la fuente, se habla de en torno a 170.000, 180.000 personas en los campamentos refugiados de Argelia. Son muchísimas personas para 5 o 6 localidades, entonces bueno, pues algunas están en mayor situación de hacinamiento. No obstante, sigue siendo un desierto. Es decir, en Rabuni no hay tanta gente viviendo, pero en Smara sí que encontramos una gran cantidad de personas y aún así nosotros pudimos llegar incluso a las afueras de Smara a hablar con familias que todavía pues viven en jaimas en mitad del desierto porque son de tradición beduina. No son directamente los saharauis que aunque también tienen tradición nómada o seminómada pudieran estar pues ya más asentados, aunque sea forzosamente desde 1975, sino que estamos hablando de población que ha seguido siendo nómada o seminómada hasta 2020, la que se encontraba a las afueras de, de Smara, porque son personas que siguieron en el Sáhara Occidental después de la ocupación marroquí. Estamos hablando del este, el este del muro. Sabéis que hay un muro que separa completamente el Sáhara Occidental desde la parte controlada por Marruecos hacia la parte más profunda del desierto. Bueno, pues cuando esas poblaciones se quedaron en el este del desierto, pues sufrían distintos ataques por parte de Marruecos y ahí es donde hemos podido ver que también se han desplazado finalmente a los campos que vemos en Argelia. O sea que son estos 6, pero sigue habiendo otro sector de la población que se ha movido hacia los campamentos. Estaba pensando también, bueno, entiendo que habréis podido hablar bastante sobre la coyuntura internacional. El otro día ya en el directo que estuvisteis aquí, Ander y tú, bueno, desde allí realmente, desde el alojamiento, hablando un poco de lo que os habíais encontrado, también comentabais algunos de los aspectos centrales de la situación internacional del pueblo saharaui. Eh, bueno, nos han agradecido algunos seguidores que sigamos hablando del conflicto, de la cuestión del Sáhara Occidental. Bueno, es que un aspecto importante en la región, evidentemente. Y además es que, como nos comentaba Ale, este es año de aniversario, de 50 aniversario, que os habéis encontrado en términos de ánimos políticos, por así decirlo, con la gente que podíais charlar allí. Pues es un tema muy significativo porque la gente unánimemente casi quiere volver al Sáhara Occidental. Hay que tener en cuenta que incluso gente que estáis muy informados del tema, puede haber una confusión y es que estamos hablando de Argelia, no estamos hablando del territorio Sáhara Occidental. En el Sáhara Occidental está la parte controlada por Marruecos y la parte que está al este del muro ya está prácticamente deshabitada.
No hay ninguna presencia saharaui prácticamente allí. Todo el mundo está en Argelia. Entonces, por eso aquí es donde se está realizando la vida saharaui y muchos están deseando volver, pero hay otros pues que ya están pensando más en mejorar sus condiciones de vida en el terreno, porque ya han pasado 50 años, que es el motivo por el que hemos organizado, ¿no?, esta cobertura especial. Este año se cumplen los 50 años de la Marcha Verde marroquí, bueno, que tomó el Sáhara Occidental, las principales ciudades, y después de 50 años, ha sido hace 3 o 4 años que se empezó a establecer algún tipo de sistema de infraestructuras para mejorar la calidad de vida, ¿no? Que ya sea pues, unos sistemas eléctricos contendidos y no con solo generadores, aunque ni siquiera hay electricidad de esta manera en todos los campos, en todos los campamentos de los refugiados, ¿no? Están llegando a los últimos rincones, pero llevan muy pocos años, 3, 4, o el establecimiento de viviendas con bloques de cemento de algún tipo más precario que otro, pero que no sea simplemente una vida en jaimas durante 50 años, salvo algunas familias que aún siguen prefiriéndolo, ¿no? O las posibilidades que tiene cada una de acceder a la vivienda. Y también que no sean solo de adobe, porque aunque llueve muy poco, a lo mejor cada 3, 4 años nos dicen que sí que se da una lluvia potente. Hace unos pocos meses hubo unas inundaciones muy graves, ¿no?, en la Wilaya, que la llamamos la provincia de Dakhla, que es la que se encontraba al sur, y causa unos destrozos importantes porque las construcciones son de barro prácticamente. Así que todas estas mejoras creo que son importantes para entender cómo es el ánimo político de los saharauis. Y es que ahora mismo muchos están ya pensando en cómo mejorar su vida en Argelia, no tanto en cómo regresar, sino que ojalá pudieran regresar, pero no están pensando activamente ya en términos de temporalidad. No todo el mundo, ¿no? Mucha gente sigue señalando, sobre todo los más mayores, los veteranos de la Primera Guerra, que sí que se trata de una situación de temporalidad, y que por lo tanto, pues lo más importante es pensar en cómo recuperar el Sáhara Occidental. Pero ya han pasado años desde que se hizo el alto el fuego, 1991, y esta segunda etapa de la guerra está dejando muchas dudas en cuanto a qué estrategia van a seguir los saharauis a través del Frente Polisario, ¿no?, que es ese organismo, esa organización político militar, ¿no?, que dirige la lucha desde Argelia. Y bueno, pues esas dudas son importantes para entender el ánimo que puede haber entre la población. Nos preguntan, de hecho, bueno, que con el cambio de gobierno en Estados Unidos, con la llegada de Trump, em, y sobre todo que vosotros habéis hablado también de esas relaciones, esas particulares relaciones entre Israel y el gobierno de Marruecos, pues que entiende Borodrich, que las expectativas no serán muy halagüeñas dentro de estos campamentos. Ujú. Eso es, porque además, ya por anticipar un poco, porque vamos a entrar a hablar de qué contenido vamos a tener en Descifrando la Guerra, ¿no? Vamos a hablar de qué es lo que hemos podido traeros y que vais a poder ver muy pronto. Algunas cosas ya las hemos anticipado en redes sociales, pero es que entre ellas se encuentran conversaciones con perfiles políticos. Hemos conseguido acceder a sectores del gobierno, del Frente Polisario, bueno, más bien de la República Árabe Saharaui, ¿no?, a través de ese partido, como mencionaba, ¿no?, de carácter dual, pero hemos conseguido hablar con el gobierno, hemos conseguido hablar con el ejército y las visiones que nos han ofrecido son aparentemente distintas. No sé si es una cuestión de comunicación, pero lo que nos muestra es esa estrategia, ¿no? O cómo se ve que Marruecos va ganando más y más peso a nivel internacional, buscan más aliados por todo el mundo. Israel es uno de los que ha sonado más durante estos días de conversaciones con todo tipo de personas, no solamente con la población civil o con el sector militar o con los políticos o con básicamente asociaciones, organizaciones, no solo cooperación, ¿no?, también oficinas directamente designadas, ¿no?, a través del gobierno saharaui en cuanto a cuestiones relacionadas con armamento, que de eso ya hemos dado alguna pista en nuestras redes sociales, pero nos hablan mucho de Israel y nos hablan mucho de cómo los demás países europeos y occidentales están apoyando Donald Trump, pero también Francia, pero también España, ¿no? Muchas son las veces que nos han mencionado los países que están apoyando a Marruecos cada vez más. Mientras tanto, no conseguimos arrancar declaraciones muy fuertes a favor de quién está apoyando.
a los saharauis. ¿Quién está apoyando a los saharauis? Ni siquiera en el sector político o en el sector militar con el que hemos podido hablar nos dan a entender que haya fuertes apoyos. Así que ahora mismo parece que la situación se está desbalanceando todavía más, que ya de por sí durante la Primera Guerra había un gran desbalanceo. Pero, bueno, pues aparentemente tienen una estrategia que no han querido tampoco desclasificar, evidentemente no, son cuestiones muy sensibles, y que yo creo que si va por los caminos de la Primera Guerra del Sáhara Occidental, podría llegar a dar resultados si tuviera, bueno, si se siguieran esos procedimientos, que también tengo dudas de si se van a seguir. A lo que me estoy refiriendo es a cómo un país como Mauritania, que vale que es más débil que Marruecos, perdió la guerra contra el Frente Polisario. Entonces, si se hizo una vez y se dio buen resultado, ¿no?, en la batalla contra Marruecos, hasta que se acabó construyendo el muro y se pararon las hostilidades, ¿por qué no se podría volver a conseguir? Incluso en una posición de debilidad. Entonces ahí quiero decir que no porque Israel esté apoyando a Marruecos todo esté decidido, pero aún así la estrategia por ahora no es clara entre los mandos del Polisario. Nos preguntan si estos refugiados saharauis en Argelia, si tienen la nacionalidad o la ciudadanía, bueno, si tienen la nacionalidad argelina, o más bien, más bien te extiendo la pregunta a en qué estatus se encuentran. Entiendo, evidentemente, como refugiados, pero ¿cuál es la relación específica que tienen con el Estado argelino? Sí, hay gente que tiene pasaportes españoles, pero en general la gente es argelina, ya de nacionalidad, argelinos. Se supone que hay un número dentro del pasaporte con el que después cuando salen, como que se sabe que son saharauis realmente en periodo de temporalidad dentro de Argelia, pero la realidad es que la gente tiene que hacer su vida con un pasaporte y ese pasaporte tiene que ser el de Argelia porque el Sáhara Occidental no está reconocido internacionalmente, bueno, de manera sustancial o de manera suficiente. Y mucha gente nos hablaba de cómo han estado en España o de vez en cuando, ¿no?, cuando se ha podido, han viajado a España, o hay programas muy potentes para mandar a los niños a España a poder escapar de esas temperaturas infernales del verano y también pues ver mundo, ¿no?, cambiar un poco de aires con respecto a una vida en el exilio, en refugio. Así que hay mucho movimiento de los ciudadanos por países de la zona, digamos principalmente a otras zonas de Argelia, porque hay que señalar que en la zona de los campamentos no está la presencia argelina. Hay como un checkpoint donde las fuerzas de seguridad argelina hacen el intercambio de los extranjeros, ¿no?, con los miembros del Frente Polisario para que puedan escoltarnos y así se cambia un poco, ¿no?, quién está controlando la jurisdicción. Entonces, hay un trámite, ¿no?, como para llegar hasta Argelia, con comillas, pero están dentro del territorio argelino. También se llega muchas veces, como digo, a España. Había mucha gente que había estado o que tenía familia en España o que tenía familia en el Sáhara controlado por Marruecos, pero no por eso pues tienen los mismos pasaportes todos, ¿no? Digamos que el argelino creo que es el ahora mismo, ahí hay una influencia mucho, mucho más fuerte de Argelia que de cualquier país del mundo. Bueno, muy activo el chat. Siempre ya sabéis que intentamos estar aquí atentos a las preguntas. Gracias, por cierto, que se me ha olvidado antes a Spooky Developer por esa sub que nos deja en el nivel 1, que lleva ya 21 meses con nosotros. Muchísimas gracias, como siempre, por, por vuestro apoyo, en concreto aquí a Spooky. Nos pregunta, por ejemplo, aquí, nos decía Village si tenemos algún spoiler de políticos o dirigentes que hayamos Ujú. podido entrevistar, y también Borodri, que nos pregunta si tienen algún tipo de trabajo o formación o si viven mayoritariamente de comida y energía de origen humanitario o de procedencia humanitaria. No, no. Prácticamente toda la economía saharaui se sustenta con la ayuda humanitaria. De hecho, esto también por anticipar cuestiones, hay algunas que ya están publicadas. Hemos publicado ya 3 textos en la página web, ¿vale? Tenemos uno, que es en el que lo titulé Luz en el desierto, porque hablaba justo de cómo había llegado la electricidad, las carreteras y los nuevos tipos de vivienda y cómo esto chocaba con la identidad, lo que he mencionado un poco antes, ¿no?, sobre si es temporal o sobre si esto va hacia un retorno o a un establecimiento, ¿no?, en Argelia. Para ello,
pues he contado con varias entrevistas que creo que son muy interesantes. Para empezar, mencionó el caso del Ministerio de Cooperación, con el que hemos podido tener una reunión, hemos podido hablar con el viceministro, pero hemos conseguido una entrevista no con él, sino con el encargado de la coordinación con las ONGs, que hemos podido... Es una breve entrevista que vais a poder ver en vídeo. Lo comentaré de nuevo todo esto probablemente el día que hagamos nuestro especial, que va a ser este domingo, y vamos a intentar hacerlo antes, pero tenemos tal cantidad de material que vamos a tener que juntar varios días. Vamos a empezar el domingo al final, vamos a hacer un especial con los materiales que traíamos desde el terreno. Y como digo, pues se ha podido hablar con esa coordinación de cooperación con las ONGs en los campamentos para que nos cuente un poco esta evolución y cómo, si dependen tanto de la ayuda humanitaria, el colapso de la misma que se está viendo o que ellos dicen que están sufriendo les puede afectar de manera brutal, ¿no? Para el futuro. Así, pues también hablaba de distintos proyectos más concretos, ¿no? Pues de la entrega de alimentos, donde también hemos podido visitar un centro de almacenaje del Programa Mundial de Alimentos gestionado por la Media Luna Roja. También otras cuestiones de construcción que os mencionaba como estas, en torno a las distintas wilayas al principio. Y incluso hemos podido estar en un parque de bomberos, que esto también llama mucho la atención, pero hay un par de parques de bomberos gestionados con apoyo de una ONG, AIRE en este caso, coruñesa, mientras que pues varios de los proyectos que hemos visitado, de proyectos de dispensarios y centros de salud, estaban apoyados por una ONG de Amistad del Pueblo Saharaui en Sevilla. En general hay ONGs de todas partes, casi todo es apoyo local, casi todo son comunidades, provincias, ayuntamientos. Es que ibas a un sitio y veías pues, vehículos donados por el Ayuntamiento de Burgos, de Huesca, de Zamora, no sé, es que de todas partes veíamos, ¿no? Incluso localidades muy pequeñas a veces, ¿no? Todos los programas de cooperación y de donaciones humanitarias que venían de España, que eran muy llamativos. Había algunos de Italia importantes, había bastantes en general europeos, alguno americano, francés, pero sobre todo veíamos de Italia, muchísimo más de España, por supuesto España lo que más, y cosas, bueno, pues también de la ONU. Esto lo hemos podido hablar con los sectores de cooperación que os mencionaba, pero nos hemos centrado además en otro aspecto, en el segundo texto que tenéis también en la página web, que lo he llamado, ¿no?, de muros, minas y drones, porque también hemos podido hablar con la Oficina Saharaui de Acción contra las Minas, que ahora se está empleando también, ¿no?, a sectores como los drones. Nos explicaron en esa entrevista, que ya está publicada también, cómo funciona el muro o cómo se ha construido el muro en el Sáhara. Yo os recomiendo mucho esta entrevista que ha salido hoy. También la vais a poder ver en vídeo. Por ahora tenéis ya publicada la noticia para anticipar todo en el texto con Gaisi Na, que es ese director de la Oficina Saharaui de Acción contra las Minas que os menciono, y que no tiene pérdida, porque nos explica bien, con detalle, cómo funciona ese muro, las minas y los ataques con drones. Pero también hemos podido hablar con la Asociación de Víctimas de las Minas, que está más que en proyectos de desminado, que está siendo muy complicado encontrar, ¿no?, a ninguna organización que pueda ocuparse de esta labor. Se ha hablado algo de la Minurso, pero está siendo muy difícil por lo que nos ha contado. También tendremos entrevista, no solo con Cooperación o con la Media Luna Roja, con los bomberos, con la Asociación de la Oficina de Acción contra las Minas, también con los familiares por un lado, de presos y desaparecidos saharauis, que hemos podido ver a la Asociación de Familiares de estos afectados, y por otro lado, de los afectados por las minas y los drones. Y nos dicen que es que los drones prácticamente no dejan supervivientes. Entonces, se están incluyendo también a los familiares, porque cuando muere un miembro de la familia, mm, muchas veces la familia se queda sin sustento, ¿no? Si a veces es, pues no sé, la persona que trae más sustento a la casa, que en el fondo mucho viene de la ayuda humanitaria, pero hay gente que puede desarrollar algunas funciones en el proceso. Entonces, estas asociaciones se ocupan sobre todo de asegurarse el sustento de la familia
afectada y en el caso de los que están afectados por minas y no solo por drones, nos han explicado, y esto también me ha parecido súper interesante, cómo realizar labores de inclusión laboral de personas que a lo mejor están mutiladas, ¿no? Que ya no tienen todas las extremidades por los ataques, bueno, ataques, por la instalación de minas antipersona y antitanque, sobre todo de las minas antipersona, en este caso, porque las otras a veces parece que no hay otra solución, ¿no? Que son letales completamente. Hay de todo, ¿no? Pero bueno, son informaciones que nos han ido dando y que vais a poder ver aquí, hablando de minas, de drones, pero ese texto lo tenéis ya en la página web. Y ahí, igual que en el anterior, mezclo las tres cuestiones. La de acción contra las minas y nos explican el funcionamiento, la de los familiares y afectados y también explico la que os anticipé al principio del programa, la entrevista en exclusiva que hemos podido hacer con una familia de beduinos en mitad del desierto. Bueno, ha sido a las afueras de la wilaya de Osmara, a la que nos hemos podido desplazar, entrar en las profundidades un poquito más, ¿no? Alejados de la localidad y hablar con esta familia que era nómada en el Sáhara, lo que llaman Sáhara liberado, ¿no? El este del muro, y se tuvieron que desplazar a Argelia, pero han decidido seguir viviendo pues un poco más cerca del desierto. Con estos beduinos hemos podido tener varias entrevistas, pero hemos conseguido una que finalmente ha quedado bastante publicable, ¿no? Porque ha habido, pues eso, momentos muy difíciles para que las personas incluso mayores recuerden cómo era su vida en el Sáhara Occidental y hemos conseguido hablar con la que era la mujer de uno de los fallecidos y la verdad es que ha sido pues todo un caso. Esto, además de que lo podréis ver en vídeo, porque todo el mundo, el que no hablaba español, lo tenemos traducido con un traductor del árabe. También lo podéis ver en el texto que vamos a ir pasando si queréis los enlaces en el chat, pero en el que es de muros, minas y drones, es en el que se os incluye las tres visiones, ¿no? De la oficina antiminas, de los familiares y los programas de inclusión y también los propios testimonios de estas personas y los testigos de aquel ataque o de aquel, sí, porque fue un ataque con drones concretamente en el Sáhara oriental, ¿no? Dentro del Sáhara occidental, para que se me entienda. También os voy a pasar por el chat la entrevista que hemos publicado hoy. Hay dos que están en abierto, uno es en contenido exclusivo, pero vais a poder verlo todo en vídeo en abierto, o sea que no os preocupéis porque esto es un anticipo, pero todo va a estar en abierto en vídeo en ese programa que haremos y que hay entrevista con todos estos sectores a partir del domingo. Recordad que el domingo tenéis que venir porque tenemos muchísimo contenido, pero vamos a ir distribuyendo si vemos que hay mucho en varios días. Una última cosa, Edu, antes de que ya sé que me he enrollado, pero es que quiero Ujú. comentar todo lo que hemos podido hablar, porque además de estos elementos que hemos podido visitar, pues distintos lugares de organización para los extranjeros, hablar con periodistas saharauis, em, visitar brevemente, ¿no? Algunas instalaciones del Ministerio de Salud, el Hospital Nacional, el Hospital Nacional de los campamentos saharauis, que tenemos también algún fragmento de alguna entrevista con una médico cubana, por ejemplo, ¿no? Que si he dicho que España es como de los que más protagonismo tiene en temas de ayuda humanitaria, probablemente Cuba sea el país que más protagonismo tiene del mundo en el Sáhara Occidental en cuanto a capacitación, sobre todo para medicina. Tenemos allí algunos reportes, ¿no? Nos han comentado cómo eran los casos, cómo se trataba, nos han dado una visita por el hospital, cómo hay centros de salud, dispensarios, ¿no? En distintos puntos de las wilayas, pero ese hospital tiene unas instalaciones que también dependen, ¿no? De esa ayuda. Y al mismo tiempo, pues también hemos podido visitar instalaciones culturales, ¿no? Una escuela de arte y hablar, como decía, con escritores, traductores, mucha diversidad en torno a la gente con la que hemos podido hablar para que veamos que no es solo cuestión política. Pero, por terminar, también ha habido cuestión política. Hemos podido hablar con el Ministerio de Igualdad
hemos podido hablar con el Ministerio de Exteriores y hemos podido hablar con un comandante del ejército, que esto es muy importante, al mismo tiempo que mostrar ese Museo de la Resistencia, que es un museo, es uno de los más famosos que tienen los saharauis y que suele ser una de las visitas que realizan siempre los extranjeros. El Museo de la Resistencia cuenta un poco la historia de la Primera Guerra y tiene una exposición con armamento ligero y armamento pesado que se sustrajo a Marruecos y que viene de todo el mundo y que demuestra, ¿no?, que todo el mundo o que todos estos países han apoyado de alguna u otra manera a Marruecos. Y ahí hemos podido hacer la visita no con el guía oficial, sino con un comandante del ejército que nos ha dedicado unos minutos para hablar con nosotros. Así que creo que eso puede ser de gran interés, y que lo vais a poder ver uno de estos días. Es uno de los platos fuertes de la cobertura, porque veréis la tensión, ¿no?, que hay en cuanto a la estrategia. Mientras que después, pues bueno, como decía, a nivel político, pues aunque hemos hablado con el Ministerio de Cooperación, hemos tenido contactos informales con el Ministerio de Salud, también lo hemos tenido más formal con el Ministerio de Igualdad, bueno, de Igualdad, pero realmente lo llama, es Ministerio de Asuntos Sociales y Promoción de la Mujer, y también, como decía, con el Ministerio de Exteriores, con un viceministro concretamente. El ministro se encontraba ingresado. Así que, bueno, pues es un poco lo que tenemos en el menú, ¿no?